El fiscal Barbosa está asustado. Está, mejor dicho, no sabe qué hacer por lo que se va a escuchar a continuación. Este es Jorge Mario Herrera, ex piloto de la mafia, de cual se declaró culpable ante el gobierno de los Estados Unidos por colaborar con el narcotráfico. Recordemos que este señor era el piloto de la mafia. Él transportaba sustancias alucinógenas, drogas a varios países. A cambio de su libertad, el gobierno de Estados Unidos requería su confesión, lo cual colaboró. Y como ven en la ilustración, es ex trabajador de la DEA, colaboró con la investigación en Guatemala, donde estaba involucrado la Casa de Dios, iglesia donde está el pastor Cash Luna, lamentable, el cual una de las encargadas fue aprendida, pero Cash Luna está por ahí dando lecciones de cristiandad cuando en su vida no está nada bien. Entonces, luego de eso estuvo de la mano con Iván Velázquez, el actual ministro de Defensa, con el tema de la ONU, con el tema del narcotráfico, lo cual viene a partir de allí. Esto, lo que vamos a hablar es del fiscal Barbosa. Incluso hay una denuncia de secuestro. Él presentó la denuncia, no le ha prestado atención y como respuesta lo amenazó literalmente de muerte. O calladito o Shaolin Pingüín. Entonces, vamos a escuchar a partir de este momento estas declaraciones del ex piloto Jorge Mario Herrera. Para Estados Unidos, venden esta droga, la plata ¿dónde vuelve? Pues aquí a Colombia, porque hay que pagarle a la policía, hay que pagarle al ejército, hay que pagarle a funcionarios corruptos de la política, de los cuales lo estamos viendo todos los días. Ahorita está de moda de que los nuevos narcos son políticos. Esa red es bien grande. Aquí han habido acusaciones de narcotráfico a políticos y no pasa absolutamente nada. No es secreto que políticos están vinculados con la droga porque están vinculados en procesos con el gobierno americano. Es muy triste decirlo, yo quiero aclarar algo, no soy político, no me gusta la política. El hecho de que yo hable de alguien de un partido, me han acusado que es que soy izquierdista, soy de Petro, no, a mí no me interesa la política, pero hay políticos muy grandes de la talla del doctor Álvaro Uribe. Ustedes pudieron ver hace 2 meses aproximadamente en todos los noticieros que al ministro lo trataron de sacar de su ministerio a través de Guatemala, el presidente y la fiscal Porras. ¿Por qué? Ahí es donde entro yo. Yo fui secuestrado. En este momento tengo un hijo que se llama Nicolás Herrera Velasco y en este momento está secuestrado. No lo veo hace 7 años. La razón por la que hago esta entrevista es por ese niño. ¿Por qué? El señor Iván Velázquez, desde el ministerio donde estaba trabajando con las Naciones Unidas, con la ONU, empezó a investigar todos estos hechos. Él me buscó en Estados Unidos y me encontró. Él es una persona en mi concepto moralista. Me encontró, me citó y me encontré con él en la ciudad de Washington en un hotel en su habitación. Él me preguntó por qué no cogieron preso al pastor Cash Luna y lo expresó así de esta manera el pastorcito mentiroso. Nunca voy a olvidar las palabras que él me dijo. Él me dijo, usted es testigo de que el pastor es un lavador de dinero. Le dije, claro, yo saqué las pruebas, yo lo grabé con Marjorie Chacón. Marjorie me dijo, ¿por qué no lo cogieron preso? Le dije, no sé. Él me dijo, yo hablé con la DEA y ni siquiera me dejaron entrar al edificio de la DEA, me dejaron afuera y no me atendieron. Y también me dijo, usted me puede colaborar en la investigación porque yo necesito que usted declare esto al mundo porque yo sé que usted es el testigo. Todo el mundo iba a saber que usted fue el que hizo esas grabaciones. Le dije, señor ministro, si yo hago eso me mata. ¿Qué me conllevó este? Claro, o sea, esto es de calibre grueso, lo cual eso acarrearía en consecuencias fatales para el hombre.
y para su familia. Comprendo el miedo que tiene. Encuentro con él. Yo no sé si él lo sabe o no, pero ¿por qué hoy estoy aquí hablando? Señor ministro, me van a asesinar, mi vida depende de usted. El hecho de haberme encontrado con usted, señor ministro, me echaron a la cárcel después de que me vi con usted. Me torturaron, me golpearon, me metieron mis pies en agua con corriente para saber qué había hablado yo con usted. Me dijeron que yo era un sapo que estaba contando secretos de Estado del gobierno americano. Y entonces, ¿qué dirá la gente de bien? Esa gente de bien que dice respetar la Constitución, las leyes y que son respetuosos de las normas internas. Me torturaron y duré 3 años preso. ¿Cómo salí de ahí? Con un juicio falso. ¿Por qué me llevaron a un juicio falso? Porque el noticiero Univisión fue a buscarme a la cárcel y logré denunciar ante el noticiero que yo era secuestrado. Al ver el gobierno que el noticiero estaba preguntando por mí en la cárcel, decidieron soltarme. Eso se llama secuestro. Yo no culpo al país de los Estados Unidos, pero sí culpo a los gobiernos corruptos. ¿De por qué salgo a hablar hasta ahora? Porque llegué en el 2019, puse denuncios en la Fiscalía, en la Procuraduría, en el Bienestar Familiar, en todos lados. ¿De qué puse yo denuncios? Mientras yo estuve en la cárcel, el gobierno americano con familiares míos se vincularon, vendieron todas mis propiedades, falsificaron documentos. En esos temas hay enriquecimiento ilícito, hay concierto para delinquir, hay una serie de delitos gravísimos. ¿Por qué? Porque mis bienes los compraban otros narcotraficantes, los compraban efectuando lavado de dinero con una compañía de 50 millones de pesos creada la misma semana de la compra del bien. Compraron un bien que valía más de 4.000 millones, eso es lavado. Grave lo que está diciendo, grave. Que esto lo sepa Colombia. Denuncié absolutamente todo. ¿Y cuál fue la respuesta? Me mandaron agentes del CTI a hablar conmigo y me dijeron, usted está tocando temas delicados porque todo el tema suyo va a llegar a la política. Le dije, ¿por qué? Si me robaron fue mis bienes. Me dijo, usted bien sabe que todos los bienes se le quitaron para que usted dejara de hablar. A usted no lo han matado es porque está saliendo en las noticias. Entonces, ¿qué pasó? Me dijeron esos mismos agentes del CTI con una personaje de la DEA, la cual tengo foto, que estaban arreglada la fiscalía desde el mismo fiscal general Francisco Barbosa. No les creí en su momento, entonces ¿qué hice? Radiqué una carta, un documento dirigido al fiscal Barbosa. Este documento tiene sello original de recibido. ¿Qué le conté yo al fiscal Barbosa? Fiscal Barbosa, en la Fiscalía General de la Nación están comprando fiscales, están comprando jueces, están dejando que todos los procesos del narcotráfico se venzan. Asesinaron narcos, aquí informe quiénes y quiénes fueron. Escondieron propiedades del narcotráfico, denuncias que está recibiendo el fiscal general en este momento. Y les voy a decir cuál fue la respuesta de esta radicación dirigida al señor Francisco Barbosa. Que el CTI me buscara en la ciudad de Palomino, donde me encuentro aislado y prácticamente escondido en una iglesia, y me dijeran, tiene que devolver estos documentos del fiscal o lo matamos, o si quiere mejor por las buenas, les damos 3.000 millones en efectivo por esos documentos. ¿Están oyendo? O sea que si no los devuelven, Chaolín Pingüín, o por las buenas 3.000 millones de pesos. Y eso viene de la fiscalía de Francisco Barbosa, que anda peleando con Petro de que esto y lo otro, y que él es respetuoso de las leyes, y terminó siendo, mejor dicho, está actuando como el propio traqueto, perdónenme la expresión, el propio delincuente, porque está actuando como un delincuente, ese aparecido con delirios de reinado. Porque estos documentos prueban que el fiscal general está vinculado al proceso,
y no hizo nada. En estos documentos aparece el señor Iván Velázquez como testigo de que él se reunió conmigo porque estaba investigando lavado en Guatemala. ¿Sabe qué hizo el fiscal? ¿Sabe qué hicieron todos? Nada. Mi hijo lo secuestraron y ¿sabe qué me respondió la policía? Que a mi hijo lo vuelvo a ver el día que yo salga en una entrevista en televisión por un medio muy conocido en Bogotá, diciendo que todo esto es mentira, que a mí no me hicieron nada y me dan plata y me ofrecen nacionalidad en España, que me vaya a vivir a España, lo cual no lo voy a hacer, no me voy a salir de la verdad, me voy a quedar en la verdad. No solo estoy amenazado yo, está amenazado mi hijo Jorge Mauricio Herrera Gallego, está amenazado mi hijo Nicolás Herrera Velasco, no lo veo hace 7 años. Señor ministro, pido su ayuda. Señor Petro, pido su ayuda. Llevo 7 años sin ver a mi hijo. Señor ministro, tenga corazón. Yo lo veo a usted como alguien moralista, alguien correcto, alguien derecho. Pero señor ministro, es justo que usted me ayude, porque estoy viviendo todo esto por haberme reunido con usted. Usted dijo hace poco en una entrevista, yo me voy de acá si soy corrupto y me voy del ministerio porque mi hoja de vida es intachable. Si es intachable, señor ministro, usted debe buscarme a mí porque toda esta información usted la necesita. ¿Por qué? Esto se volvió un proceso de seguridad nacional. Esto tiene que ver con seguridad nacional. Esto debe llegar hasta el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Ya es la hora de poner un tate quieto a esos delincuentes, a esos ladrones de corbata, a esas personas que dicen ser la gente de bien y que tiene embelesada a mucha gente. El que tiene, mejor dicho, sesgado la mente, la historia y todo lo que haya pasado a favor de nuestros verdugos. Entendamos, señoras y señores, la corrupción es nuestro verdugo. Y evidentemente Francisco Barbosa Delgado es un verdugo y hay que, mejor dicho, hacer algo. Claramente en democracia. Pero hay que tumbarlo. Esto no puede quedarse así, señoras y señores. Usted es el ministro de Defensa. Desafortunadamente, desde hace 15 años que yo sepa, que yo estoy enterado porque trabajé con el gobierno americano, estamos viviendo una época de narcoestado. Y ahorita cambió el gobierno. ¿Qué tiene miedo todo el mundo? Y no lo digo yo, lo dicen todos los noticieros hoy en día. El presidente Petro creo que lo manifestó. Tienen miedo al cambio de fiscal, porque el fiscal está parando todos los procesos. Y le digo a usted, señor Barbosa, usted es un corrupto. Claro, un corrupto, un presunto delincuente, un ladrón de corbata, un favorecedor de los intereses de los mismos de siempre, una persona que no merece la pena seguir en la vía pública, una persona que prefiero omitirlo porque no quiero coger rabia. Usted está ayudando a narcotraficantes, usted está tapando procesos, y si quiere ver la prueba, cualquiera la puede ver. La tengo en mi Facebook, la tengo, yo la puse ya en mis páginas. Usted me está ofreciendo plata para que no muestre estos documentos, porque aquí le hago partícipe de todos estos crímenes, las cuales tengo pruebas, y usted sabe que las tengo y reposan en la fiscalía. Miembros de mi familia lo ayudaron a usted. He querido declarar y a mí no me dejan declarar. Lo que he recibido es que si me acerco a la Fiscalía General de la Nación, me matan. Señor fiscal, usted es un delincuente. Señor Petro, necesito su ayuda. No soy petrista, no voté por usted, no me gusta la política. Señor ministro de Defensa, dígale al mundo si yo me reuní con usted o no en la ciudad de Washington. Dígale al mundo si usted no estaba investigando a Guatemala. Dígale al mundo por qué Guatemala quiere bajarlo a usted de su puesto, no por lo que lo hizo. Tienen miedo que usted encuentre esas transferencias de esa iglesia a políticos que le llegaron acá, a miembros de la policía que ya están retirados, pero que fueron comandantes de la policía.
En todas las informaciones que yo tengo y en todas las pruebas que encontré, el general Naranjo está vinculado, el general Apio Ortúa. Señor ministro, ayúdeme. Tengo documentos que lo llevan a usted a encontrar que todo lo que digo es verdad. Yo no decidí venir a Colombia. Yo tenía papeles americanos. ¿Qué nos pasó a mi hijo y a mí? Nos encerraron en una cárcel de migración en Estados Unidos cuando éramos colaboradores del gobierno americano. Querían ocultar todo. Pasé una carta diciendo no me devuelvan a Colombia que me matan. Solicité un tercer país para yo asilarme y esconderme. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno americano? Nada, se va para Colombia. Los agentes del gobierno americano se nos metieron a la cárcel allá a mi hijo y a mí. A mi hijo le manifestaron que yo era un sapo, que a él lo habían metido a la cárcel porque yo me había reunido con el ministro de Defensa. La verdad os hará libres. Y así es que no salgan ciertos personajes de la oposición de que esto es un montaje, de que a él le están pagando, porque la gente es ciega cuando quiere. La gente escucha lo que quiere. Y esto no le gusta a algunas personas. Sí, la guerrilla y los paramilitares hicieron daño. Pero por encima de todo esto, los corruptos están haciendo mucho más daño. Y es el principal generador de más violencia. ¿Qué va a pasar? Así es que Dios quiera de que se tome cartas en el asunto con Barbosa y que se abran las puertas para que muchos corruptos, mucha gente inescrupulosa, mucha gente de dudosa procedencia tenga cerradas sus maniobras. Buena tarde, buen día, buena noche.